Terminó el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, una carrera que fue muy aburrida, sacando el incidente entre Berman y Tsunoda, que no terminó en un toque, pero que fue una maniobra en la que Berman hizo un trompo después de tirarse inexplicablemente por adentro cuando no tenía pista, entró totalmente pasado. Tsunoda lo termina esquivando porque lo ve venir a Berman, pero una maniobra inexplicable del piloto de Haas. Además, el incidente entre Sainz y Antonelli, un toque en el que para mí tiene la culpa el piloto español, lo termina dejando fuera de carrera al Williams y también condena a Antonelli a no sumar puntos. El piloto de Mercedes no pudo sumar nada en el Gran Premio de Austin. Sainz se tira por adentro en una curva muy complicada, una zona de curvas enlazadas, en la que justo en la que se tira Sainz hay que cerrarse mucho, el piloto de Mercedes hace una maniobra lógica, se cierra en esa curva y Sainz se tira cuando no tenía el auto puesto y desde muy lejos. Para mí el responsable del toque es el español y terminó fuera de carrera por este incidente con Antonelli. Por el lado de Colapinto, una carrera que fue complicada, ya desde ayer se veía que iba a ser así, que el auto no tenía el ritmo necesario, termina pasando a Q2 por un milagro, ¿no? Por el accidente de Lawson que lo deja fuera en Q1 y porque Albon, cuando ya había quedado con la pinta afuera por la vuelta del tailandés, Albon finalmente le terminan sacando la vuelta por límites de pista en una de las últimas curvas y termina metiéndose Franco a la Q2, pero con un auto que no tenía el ritmo, si no hubiera sido por el accidente de Lawson y el quite de vuelta de Albon, no hubiera pasado a la siguiente fase. En Q2 Colapinto terminó 15, como se veía, Gasly 14, no era un problema de Colapinto, sino del auto. Igualmente en la Q1 Gasly había hecho una muy buena vuelta a 4 décimas, si no me equivoco, del primero, que era Verstappen en ese momento, como terminó haciendo la pole, pero no tenía el rendimiento ninguno de los dos Alpine, que después en la carrera tuvieron una muy mala performance. Esta vez no hubo un problema en los box, porque por lo menos por el lado de Colapinto, a Gasly sí, hubo una parada que se le demoró un poco más de lo esperado, pero Colapinto sufriendo con las ruedas medias, dijo en el medio de la carrera, en el primer stint, Colapinto dijo por radio que tenía muy desgastadas las ruedas traseras y que no podía llevar el auto, bueno, un auto muy difícil de manejar como viene siendo durante toda la temporada. Una carrera que un poco revierte la tendencia de mejoría que había tenido el argentino en las últimas fechas. Yo creo que lo condenó un poco el formato sprint, ¿no? Como habían dicho en la transmisión, el no tener dos entrenamientos de los tres, al tener un solo entrenamiento, después la clasificación sprint, la carrera el sábado, ayer después la clasificación para hoy, el tener dos sesiones de práctica menos lo condenó un poco el rendimiento del Alpine, que siempre suele mejorar en estas sesiones libres, suelen encontrar un poco más un balance adecuado para el auto. Después una carrera muy lineal, en la que Verstappen largó bien, como siempre. Verstappen que no comete errores, como si los cometen sus rivales, ¿no? De McLaren, Piastri y Norris, parece que se están peleando por perder quién pierde más puntos. El holandés fue muy contundente, una gran victoria para él. Sin duda que después de las vacaciones el rendimiento del Red Bull ha crecido mucho, tiene al mejor piloto de la parrilla como es Verstappen, con un auto competitivo por primera vez en la temporada, estaba muy por detrás de los McLaren antes y ahora sí tiene un auto realmente para pelear el campeonato. Está a solo 40 puntos, que si bien parece mucho decir 40, si hace algunas fechas nos decían que a esta altura del campeonato Verstappen iba a estar a esta distancia, era difícil de creer. Ahora sí está a 40 puntos y para mí ahora sí se metió de lleno en la lucha por el campeonato. Piastri todavía tiene una ventaja considerable, pero los McLaren han perdido rendimiento, han perdido la diferencia que tenían a principio de temporada, además con el accidente de ayer, un poco que la política le está jugando en contra, ¿no? La política de McLaren de pelear por posiciones sin accidentarse, pero sí batallar en pista, teniendo ciertos recaudos, le ha jugado en contra, sobre todo en el sprint de ayer, en el que Piastri y Norris se tocan en la largada y quedan ambos afuera de carrera. Ahí Verstappen aprovecha para descontar 8 puntos, sigue descontando con los puntos de la pole y hoy con la victoria vuelve a descontar bastante cantidad de puntos, teniendo en cuenta que Piastri finalizó quinto y sumó solo 10 puntos contra los 25 de Max. Son más de 20 puntos que descontó Verstappen en esta fecha y sin duda que si la tendencia sigue así, Verstappen se va a meter en la pelea por el campeonato y va a llegar a las últimas fechas con muchas chances de robarle el título a los naranjas. Ahora, lo que realmente preocupa es lo aburrida que fue la carrera, una tendencia que viene hace mucho tiempo en la categoría, en la Fórmula 1, y se mantuvo en un circuito en donde debería ser auspicioso, ¿no? Para el espectáculo. Una carrera muy lineal,
en la que lo único interesante que hubo en cuanto a batalla fue lo de Leclerc y Norris al principio de la carrera. Después, bueno, se pausó por el undercut de Leclerc. Finalmente, después en las últimas vueltas, Norris lo termina pasando al de Ferrari, igualmente con una buena carrera, finalizando en el podio en el tercer puesto. Incluso con neumáticos blandos y muy desgastados, Norris lo termina pasando al monegasco, pero teniendo un mejor auto y mejores neumáticos al principio de carrera no lo pudo pasar. Y eso habla de la situación que tiene la Fórmula 1. Para mí esto se debe principalmente a dos cosas. Una está muy clara, se viene repitiendo hace mucho tiempo y son los autos. Los autos son mucho más grandes de lo que lo deberían ser. De hecho, a partir del año que viene la Fórmula 1 ha notado esto y lo va a cambiar, ¿no? A partir de la normativa que ingresará y estará vigente a partir de 2026, los autos van a ser un poco más chicos y es necesario. Los autos son muy grandes, son muy aerodinámicos. En parte también por eso tienen la velocidad que tienen y el rendimiento, ¿no? Obviamente los autos son un gran motivo. El tema aerodinámico es otra cosa. Yo creo que hay que dejárselo a los expertos. Es muy específico, ¿no? Los autos. Pero yo creo que no habría problema en que los autos sean un poco más lentos. Para mí otro gran problema es el formato de carrera y también tiene que ver con esto que dije, los autos más lentos. El formato actual de la Fórmula 1 de carrera no es auspicioso y no motiva a que haya buenos espectáculos. El hecho de las paradas en boxes de los distintos juegos de neumáticos no motivan a los pilotos a jugársela en pista a hacer adelantamientos, excepto alguna situación en la que estén perdiendo mucho rendimiento con el piloto delante que viene con neumáticos desgastados, como hoy lo de Norris con Leclerc, que está teniendo un rendimiento muy por debajo del piloto que lo viene persiguiendo. Ahí sí motiva a adelantar para no perder tiempo. Pero después la lucha por las posiciones no es algo que motiva a los pilotos para adelantar justamente. Porque el único momento para adelantar parece ser en los boxes, parece ser con un undercut, con una mejor estrategia, pero en pista no motiva los adelantamientos. A mí me gustaría ver en la Fórmula 1 carreras sin paradas en boxes, que se mantenga la duración como está ahora, 40, 50, 60, 70 vueltas, dependiendo de la extensión de cada circuito. Obviamente en Interlagos más vueltas que en Spa, pero mantener la duración actual de las carreras, pero que no paren en boxes, que larguen y que lleguen. Hacer un juego de neumáticos único, que sea más duro de los que hay ahora, sino con el mismo neumático duro que hay ahora, por ahí de los actuales, te alcanza para una carrera, no sé, si no hacer uno un poco más duro y que aguante para toda la carrera, sin que los pilotos no tengan que parar en boxes y que sean un poco más lentos, que los autos sean 2, 3 segundos más lentos y bueno, no creo que nadie se indigne porque un auto gire 1 o 2 segundos más lento de lo que lo haga ahora. La mayoría de la gente quiere ver buenos espectáculos. Si para eso el auto tiene que ser 2 o 3 segundos más lentos, que lo sea. No creo que nadie se indigne porque un auto es un poquito más lento que antes. No creo que lo hagan porque primero que la Fórmula 1 no apunta para ese lado, siempre están intentando buscar que los autos sean más y más tecnológicos, pero yo creo que es una solución que a mí por lo menos me gustaría y que creo que puede solventar algunos problemas, sobre todo en la conducta de los pilotos, que no creo que sean culpables tampoco si el formato beneficia a un cierto tipo de manejo y de estrategia y ellos van a ir a ganar. Cambiar el formato de carrera puede ser una solución, no digo que sea la única ni tampoco el único problema que tiene la Fórmula 1, pero el formato actual no motiva a los pilotos a tener un manejo agresivo, sino más bien conservador. Los motiva a resguardar los neumáticos, administrarlos, no desgastarlos y ver si lo puedo pasar en la recta con DRS o con un undercut o en boxes, pero no creo que hay que hacer un formato para que los pilotos tengan la necesidad de adelantar en pista. Porque si vos tenés la necesidad de adelantar en pista, lo vas a hacer y así va a haber mejores espectáculos. Después el tema aerodinámico y todo se trabajará aparte. Ahora, una solución simple quizás puede ser esa, cambiar el formato de las carreras. Por eso hay que ver la semana que viene que la Fórmula 1 visita el Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de México, si se mantiene esta tendencia de Verstappen por encima de los McLaren o si Piastri y Norris se recuperan y frenan un poco al piloto holandés que viene claramente en subida y que a esta altura yo creo que ya está metido de lleno en la pelea por el campeonato.